Perfecto. Entonces, vamos a hablar acerca de las estructuras de control, ¿sí? En el mundo de la programación, las estructuras de control son aquellas sentencias de código o pseudocódigo que permiten interrumpir la secuencia de la ejecución de un algoritmo, dependiendo si se da una condición. Es decir, nosotros podemos hacer bifurcaciones, podemos hacer cambios dentro de un algoritmo dependiendo si una condición booleana es dada como verdadera. En ocasiones es necesario repetir una serie de comandos o un comando, es decir, que una serie de instrucciones de comandos o sentencias se ejecuten una y otra vez hasta que se cumpla una condición. También estas son parte de las que son las estructuras de control. Nosotros en esta herramienta o en todo lo que tiene que ver con el mundo de la introducción a la programación, podemos dividir las estructuras de control, es decir, condicionales. Vamos a hablar sobre estas estructuras condicionales. Sí. Sí. Las estructuras condicionales son sentencias de código que evalúan una condición o una situación y dependiendo del resultado de esa condición o situación, se va a realizar una tarea u otra tarea. Es decir, que si nosotros, eh, por ejemplo, preguntamos si el salario, digamos, que es, si el salario es mayor o igual, vamos a poner el enunciado aquí, si el salario es mayor o igual a, digamos, a 35,000, por ejemplo, 35,000 pesos. ¿Sí? Si ese salario que va a estar posiblemente almacenado en una variable, si ese salario es mayor o igual a 35,000 pesos, entonces tiene que darse una serie de condiciones. Es decir, vamos a decir que le vamos a hacer un aumento, es decir, salario, lo vamos a multiplicar, digamos, por, por 0,25. ¿Sí? Es decir, si el salario que tiene la persona es mayor o igual a 35, se le va a aumentar un 25% al salario. Pero eso solamente va a ocurrir
si el salario es mayor o igual. Es decir, que de lo contrario, vamos a decir no aplicar aumento, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos condicionar a que ocurra un aumento o no, dependiendo si la condición de que el salario sea mayor o igual a 35.000 pesos. Entonces, dentro del mundo de la programación, nosotros podemos controlar si podemos ejecutar una serie de operaciones dependiendo de que una condición sea verdadera o sea falsa, ¿sí? Entonces, podemos, dentro de las estructuras condicionales, nosotros tenemos una que puede ser dentro de PCI, ¿sí? Podemos decir sí, si la condición, es decir, si la variable que se está evaluando es verdadera, entonces, entonces se deben de ejecutar una serie de operaciones, ¿verdad? Ejecutar operaciones. De lo contrario, si esa condición no se da, entonces va a ocurrir otra cosa. También tenemos otra que podríamos llamarla de esta manera, eh, según, ¿sí? Ya veremos todo esto cuando estemos viendo los ejemplos de los comandos, de cómo implementamos. Ahora mismo estamos en la parte teórica, pero luego vamos a ver cómo implementamos cada uno de estas estructuras de control que, como dije en un principio, se utilizan para controlar el funcionamiento del flujo de las instrucciones. Es decir, cuándo se debe de ejecutar un proceso o no, dependiendo si se cumplen las condiciones para que ese proceso se pueda ejecutar. Si no se cumplen las condiciones, entonces el proceso no se ejecuta. Tenemos otra que se llama según hacer, y el otro, el otro tipo son las llamadas estructuras repetitivas. Es decir, cómo nosotros podemos lograr que nuestras instrucciones, sea una instrucción o sea un grupo de ellas, se puedan ejecutar tantas veces sea necesario hasta que se cumpla una condición. Por ejemplo, el ejemplo típico, ¿sí? Digamos que el profesor dice hacer un programa que imprima los números, los números del 1 al 1000, por ejemplo, o al 500. Usted aplicando la lógica dice, bueno, yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir aquí, por ejemplo, imprimir el número uno, luego puedo volver a decir imprimir, estoy asumiendo como si fueran que le estoy dando las instrucciones al computador. Entonces yo podría decir imprimir el número 2, ¿sí? Y así usted estaría repitiendo estas instrucciones una y otra vez, ¿sí? Hasta llegar al 500, ¿sí? Entonces, las estructuras repetitivas me permiten a mí evitar yo tener que codificar una y otra vez el mismo comando. Lo que quiere decir que hay una forma en que yo puedo indicarle al programa, ¿sí? Que me repita una sola instrucción tantas veces sea necesario
Y así yo no tengo que codificar una a una estos comandos, sino que si el comando imprimir el valor número 1, ¿sí? Yo puedo meter eso dentro de una estructura repetitiva y a la medida que se va cumpliendo una condición, yo voy imprimiendo los números hasta que llegue al final de mi conteo. Es decir, que cuando llegue al 500, va a dejar de repetir la instrucción. Entonces, para eso es que se utilizan las estructuras repetitivas. Son sentencias de código que ejecutan una misma acción cierta cantidad de veces hasta que se cumpla una condición. Es decir, se pueden dar varias situaciones. Yo puedo saber dónde voy a iniciar y dónde voy a terminar. O se puede dar la condición de que yo no sepa cuántas veces yo voy a tener que estar ejecutando las instrucciones. Entonces, cuando se dan alguna de este tipo de situaciones, nosotros podemos elegir algunas de las estructuras de control que están disponibles. En el caso de las repetitivas, por ejemplo, yo podría utilizar una que se dice mientras hacer o el famoso while, es decir, haz mientras se te da la condición o repetir hasta que, ¿sí? Repito, todo esto lo vamos a ver en detalle cuando entremos ya en los comandos del pseudocódigo de esta herramienta que deben de instalar, ¿sí? Para poder hacer los ejercicios. Obviamente, si no tiene su computadora, usted la puede hacer manual en la mascota, ¿sí? Y estos ejercicios lo hace manual en la mascota y luego lo puede fotografiar y convertirlo en un PDF con su celular y subirlo a la plataforma. El asunto es que tienen que hacer las asignaciones. También aquí en la universidad hay computadoras para hacerlo, pero deben de hacerlo. Esto se aprende con la teoría y la práctica. Es una parte, digamos, de un 40 de teoría y el otro 60% es mera práctica. Entonces, vamos a comenzar a ver cómo hacemos esto en PCInt, ¿sí? Esto es una introducción. Ustedes ya tienen las asignaciones que van a ver los videos en acción que le van a servir de feedback, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a ponerle un título a este algoritmo, vamos a ponerle eh, estructura, estructura, control, control if, por ejemplo, ¿sí? Este es el famoso sí, entonces, entonces, sí, no. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente escribimos el comando sí, sí. Aquí colocamos la expresión que vamos a evaluar. Por ejemplo, si yo defino una variable, vamos a decir, definir salario, ¿sí? Salario como, vamos a decir, como entero, es decir, un valor entero, ¿sí? Entonces, podemos decir aquí, vamos a asignarle un valor a ese valor, a esa variable que se llama salario. Vamos a decirle aquí que la variable salario es igual a 25.000 pesos, por ejemplo. 25.000, ¿sí? Hemos declarado la variable, la hemos definida como de tipo numérico entero, ¿sí? Y le hemos metido un valor a esa variable de 25.000, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una evaluación, yo puedo preguntar aquí que sí. Entonces aquí dentro nosotros colocamos la expresión booleana. Es booleana la expresión porque siempre una condicional va a arrojar un valor que puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces yo puedo preguntar aquí que sí, salario
digamos, es mayor que 35.000 o mayor que 30, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poner aquí un mensaje que diga, por ejemplo, imprimir un mensaje que diga el salario, el salario, ¿sí? Vamos a colocar que me imprima también la variable salario, ¿sí? Vamos a poner otro mensaje aquí que diga es mayor a 30.000, por ejemplo. Es mayor a 30.000, ¿correcto? Ahora vamos a probar eso, ¿correcto? ¿Cómo nosotros probamos esto? Simplemente aquí en este botoncito verde de la herramienta, yo le voy a dar a ejecutar, ¿sí? Yo le voy a dar a ejecutar. Vamos a ver qué ocurre. Le voy a ejecutar y miren, ahí me muestra la ejecución. Fíjense que no dice nada, dice ejecución iniciada, ejecución finalizada. Lo que está ocurriendo es que en donde se está evaluando el salario, está ocurriendo una condicional. Dice que si el salario es mayor a 30.000, entonces me tiene que presentar un pequeño letrero que diga que el salario es mayor que 30.000. Pero cuando corremos el pseudocódigo, no aparece. Lo que está indicando es que la condición no se está dando, está devolviendo un valor falso. ¿Por qué? Porque el salario son 25.000. Y estoy diciendo que solamente va a imprimir el letrero cuando el salario sea mayor. Por eso no aparece el letrero cuando nosotros ejecutamos el pseudocódigo. Vamos ahora a cambiar esto y vamos a ponerle 30.000, ¿sí? 30.000 y vamos a volver a correr el pseudocódigo. Repito, hemos declarado una variable, ya salario, la hemos definido como un tipo numérico y también hemos especificado que ese tipo numérico es entero, es decir, no permite valores decimales. Le metemos un valor a la variable de 30.000 y estamos evaluando si esa variable salario, ¿sí? Si esa variable salario es mayor a 30.000. Yo le voy a dar a correr nuevamente y miren, no hace nada. ¿Por qué? Porque 30.000 no es mayor que 30.000, es igual, ¿sí? Y en esta condicional, nosotros estamos especificando que tiene que ser mayor que 30.000. Digamos que nosotros cambiamos la lógica y decimos ahora que yo quiero que él me pregunte que si el salario es mayor o igual, es decir, si está por encima o es igual. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues simplemente aquí en la instrucción mayor, ese símbolo significa el signo de mayor, yo aquí le coloco el igual, ¿sí? Cuando hacemos esto, la herramienta lo que hace es que coloca el signo de mayor que y le pone como un subrayado, ¿sí? Voy a agrandarlo un poco para que se vea más, ¿sí? ¿Lo ven? Pero eso es lo mismo. Si yo digo mayor y pulso la tecla de igual, ¿sí? Él lo marca así, pero en realidad debería verse así. O sea, debería verse así, decir mayor o igual. Eso es lo que significa. Mayor más el signo de igual, ¿sí? Pero la herramienta lo visualiza así, para que no se estén volviéndose locos o confundiéndose de cómo se coloca este símbolo. Ustedes lo ponen y ven que la herramienta le marca esto, ¿sí? Si lo hacen así, escriben el signo mayor
y luego ponen el signo de igual, todo junto así, esto automáticamente se va a mostrar así, para que lo vean, ¿sí? Entonces, ahora vamos a volver a correr el pseudocódigo, presionamos el botón aquí de ejecutar, le vamos a dar, ¿sí? A ver, fíjense aquí y miren, me dice el salario, ¿sí? Perdón, aquí vamos a volver a ejecutar esto, ahí está. Me dice ahora que el salario, vamos a darle un espacio aquí para que se diferencie, vamos a volver a verlo aquí. Y miren, ahora sí me dice el salario 30.000, ¿sí? Es mayor a 30.000. En realidad es igual, lo que tenemos que es que corregir esto. El letrerito, vamos a decir que el salario es mayor, vamos a poner aquí o, vamos a poner una o mayor o igual, vamos a decir, mayor igual a 30.000, para que se entienda mejor, ¿sí? Vamos a volver aquí y ahí está. ¿Lo ven? Entonces, el salario 30.000 es mayor o igual a 30.000. Fíjense cómo ya condicionamos esto. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a decir que aquí yo le pongo 45, ¿sí? 45.000, y ejecutamos esto. Y miren, dice el salario 45.000 es mayor o igual a 30.000. Se están evaluando las dos condiciones, que sea mayor o que sea igual. Cualquiera de las dos condiciones que se dé, el resultado de esa evaluación es verdadero, entonces se puede ejecutar esto. De lo contrario, si esto aquí yo le pongo 15 y le doy a correr, el letrero no se muestra. Fíjense cómo hemos creado una condición dentro del pseudocódigo para que solamente se muestre el mensaje cuando sea mayor. Ahora bien, yo puedo también especificar qué puede ocurrir en caso de que la condición sea falsa. ¿Cómo hacemos esto? Bueno,